Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Patrono de los cursillos, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, y utilidad de los cursillos de cristiandad de Colombia y de todo el mundo. Buenas noches, Rocío. ¿Quién más está llegando por ahí? Muy bien. Juan Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, entonces estamos ya en la recta final. Estamos en la recta final. Dice que se está empezando a grabar. Bueno, listo. Les decía que entramos en la recta final de esta hermosa experiencia bíblica, en la cual hemos aprendido tanto, 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 y nos ha servido para nuestra vida personal y espiritual. Saludamos a nuestra hermana Alba Mendoza. Ella se conecta desde Caquesa, Cundinamarca, ¿no? Lucinda Gómez, profesora que fue tanto tiempo de Pacho, Cundinamarca. Vilma González, bienvenida. Bueno, y ahí buenas ya noches. El currículum a todo el mundo. Bueno, de eso se trata. Entonces, en este momento hay conmigo 20 personas en sala. Profesores, los micrófonos son de ustedes. Bueno, muchas gracias Luis Alberto por la acogida y por esa voz tan motivadora para que retomemos de nuevo después de un receso, ¿cierto? Y la otra semana vuelve y juegan los recesos. Pero bueno, ahí vamos avanzando en el Evangelio de Juan. Miren que les cuento que yo ayer estuve en una parroquia aquí en Bogotá, en Soacha, una parroquia, pues fuimos porque había una niña que es aspirante de nosotros y es de una de las parroquias de Bosa. Entonces, pero eso pertenece a la diócesis de Soacha. Cuando el párroco me dijo, ay hermana, yo sigo la formación de los cursillos de cristiandad. Ya me hice a Marcos y ya voy en Juan. Me he dejado trazar unos, pero yo voy siguiendo. Y es ya como la tercera persona que me cuenta eso. Y yo creo que a través de los cursillos de cristiandad, porque pues ustedes son el medio por el cual se está haciendo ese estudio de San Juan, pues están llegando a mucha gente. Están llegando a mucha gente. Así que no solamente es un bien para quienes están ahí, sino que también está siendo una manera de evangelizar fuera de, digamos, del ámbito cursillista puramente, ¿cierto? Entonces creo que, pues, que es una tarea que le sirve a unos porque puede que en el momento no lo vean, pero en algún momento se encuentran con Juan o se encuentran con Marcos y desde los cursillos de cristiandad, y creo que es un aporte a la evangelización. Así que, pues, aunque lo que hagamos sea pequeñito, puede redundar en grandezas para la Santa Iglesia, ¿no? Para nuestra iglesia. Así es, hermana. Así es. Sí. Ahí va William. Entonces, William ya, pero antes de que comience William, porque él tiene mucho para hablar, yo quería decir dos cositas. Aunque yo creo que William ya llega seguimos en el 8, ¿no? Ya, mantengo la llamada. En el 8. Entonces, yo quería hablar un poquito de los dos grandes símbolos que se van a dar en estos capítulos 7 y 8. En el 7 teníamos, yo soy el agua, ¿no? Yo soy el agua viva, una afirmación de Jesús. Y en el 8, cuando lleguemos al capítulo 8, versículo 12, que ya estamos casi próximos a llegar a esa parte, o ya está contemplada aquí también, vamos a encontrar, yo soy la luz del mundo. Dos afirmaciones muy fuertes, pues que tienen que ver con la fiesta, como ya lo decíamos, con la fiesta de las cabañas, porque acuérdense que hablamos del agua y de la importancia del agua en la fiesta de las cabañas y de cómo el sumo sacerdote descendía en procesión hasta la piscina de Siloé y subía transportando el agua, y había toda una celebración alrededor del agua, y también había una gran celebración alrededor del fuego. Se dice que se alumbraban dos grandes candelabros en el patio de las mujeres
y que esos candelabros pues ardían o quemaban, digamos, tenían fuego toda la noche para iluminar a Jerusalén casi entera porque eran grandes. Y alrededor de ellos había una danza particular de los sacerdotes, de los levitas y sacerdotes que danzaban, así como cuando ustedes se imaginan un poco las danzas árabes de los varones que danzaban alrededor de los candelabros, y había uno que dirigía la danza y otros lo seguían. Y se dice pues que pues eso era, pues acuérdense que hemos repetido varias veces que había mucha fiesta, mucha alegría, mucho jolgorio alrededor de la fiesta de las cabañas. Pero también nosotros podíamos tomar los dos grandes símbolos que aparecen aquí, que son el agua y la luz, con relación a ese tiempo pasado en el desierto. No tanto, quizás Jesús no haya dicho tanto yo soy el agua y yo soy la luz, ¿cierto? Con relación a la liturgia que se desarrollaba ahí, sino de pronto más bien con relación a la experiencia del desierto. Y entonces así Jesús estaría abrogando, estaría dando dos grandes títulos que tienen que ver con la acción de Dios en el desierto. Porque acuérdense que esta fiesta de Sucot conmemora el caminar del pueblo por el desierto y ese tiempo que ellos habitaron en tiendas, en pequeñas tiendas de campaña, mientras iban atravesando el desierto, ¿no? Por el desierto del Sinaí y todo ese desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero, digamos, en ese caminar se dieron dos grandes momentos. Uno, cuando Dios se manifestó a través del agua que salía de la roca. Y otro, en el momento o siempre, mientras estuvo la columna de fuego acompañando digamos, al pueblo de Israel que caminaba. Entonces, posiblemente, también, pues puede ser una lectura que se haga, Jesús estará diciendo, yo soy la verdadera agua, ¿cierto? Esa que quita la sed en ese tiempo de caminar, de peregrinación durante el desierto y que siempre los acompañaré, pero yo también soy la luz como la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel. Yo también soy la luz que los acompaña, yo también soy la luz que los ilumina. Él dice, yo soy la luz del mundo. Quien me siga, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para que tengamos presente esos dos símbolos, el agua y la luz, que muy ciertamente están relacionados con lo que acontece en ese momento durante la fiesta en Jerusalén, pero que también tienen diríamos, su justificación o están muy bien atestiguados, diríamos, a partir de la travesía del pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, ¿no? Por el desierto, con el agua que sale de la roca, uno, y dos, con la columna de fuego que acompaña al pueblo de Israel. Y ahora sí le doy la palabra a Fray William. Muy bien, nuevamente, pues muy buenas noches con todos ustedes. Y efectivamente están viendo ustedes el esquema, la estructura de lo que aparece en el libro en la página 424. Para los que tienen el libro, ahí está en la página 424. Voy a activar mi cámara que se desactivó. Ese es el esquema que aparece allí. Entonces, la semana antepasada estuvimos viendo, me da la impresión, hasta el versículo 8.6b, es decir, esa especie de suspenso que se va a generar pues en torno a ese acontecimiento. Entonces podríamos nuevamente como retomar un poquito el texto del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 6. Dice lo siguiente: decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. En los manuscritos hay una especie de variante. En algunos manuscritos aparece grafo, en otros aparece catagrafo, lo que hace Jesús. Y les voy a leer pues el significado de ambos verbos. Creo que no lo hicimos hace 15 días. Entonces les leo primero el significado del verbo grafo. Dice lo siguiente, grafo, aquí está. Dice lo siguiente, significa arañar, rasguñar, rayar, apuntar, grabar, redactar, componer, escribir, inscribir,
registrar, proponer por escrito, emplazar, perseguir judicialmente, pintar, dibujar, firmar, cubrir o llenar con escritos. Todo eso significa grafo, o sea, llenar con escritos que no necesariamente significa escribir algo con sentido, ¿no? Y compuesto con la preposición kata, es decir, ya sería catagrafo el verbo. Catagrafo dice lo siguiente, catagrafo. Permítanme un ratito, por favor. Catagrafo. Catagrafo dice lo siguiente, significa trazar, dibujar, pintar, inscribir, asentar, registrar, alistar, arañar, excoriar, prescribir, mandar, contar, calcular, escribir. Todo eso significa catagrafo. Entonces, fíjense que de ese versículo no se desprende, como si mal no recuerdo, les dijimos hace 15 días, el hecho de que Jesús haya sabido leer o escribir. Si ustedes leen algunos textos, en algunos textos van a encontrar a este texto, al 8.6, como una prueba irrefutable o contundente de que Jesús sabía escribir. Eso es mentira. O sea, comenzando porque no sabemos cuál es en realidad el origen del relato, pero este texto no permite hablar de si Jesús realmente sabía escribir. Tal vez la hermana Francisca nos podría en otro momentito explicar un poco cómo es el proceso de formación dentro del judaísmo. Y normalmente un niño aprende a leer pues cuando tiene, qué sé yo, unos 8 años o menos, no sé, ya nos explicará, a lo mejor tiene algunos datos más de los A los 5 años. A los 5 años, a los 5 años comienza a escribir y prácticamente no hay analfabetos entre los judíos. Entonces, este texto no debe ser visto de esa manera. Yo recuerdo que les comentamos que este texto, por ejemplo, este texto se refería más bien a un generar un momento de tensión, de suspenso, en cuanto a que quizá el no darles una respuesta, el no proporcionarles una respuesta, como que les llenaba a ellos de una especie como de ansiedad, intentando ver esto como si realmente hubiese sucedido, como si se tratase de un hecho histórico. No les digo de momento si es histórico o no es histórico, eso lo dejaremos para otro momento, ¿no? Pero pensemos de que se trata de un ratito, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo no lo sé. Esperando. Ya te he olvidado. No te preocupes. Sí, si quieres te aviso cuando termine. ¿Ya? Sí. Sí, discúlpenme por favor. Entonces, como les estaba comentando, no se deduce o no se desprende de allí pues eso, sino que más bien sería un intento por hacer que ellos tengan un poco como de la posibilidad de interiorizar lo mismo que están en cierto modo preguntando. Y luego viene el centro del relato, que es básicamente el 8.7, como ya les habíamos dicho, creo que también la semana pasada. Dice el texto: pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Sea el primero en tirar la piedra. Ahora, dicen que efectivamente cayó una piedra. Cayó una piedra después que Jesús habló eso. Y en eso Jesús levantó la cabeza y vio que era un señor el que había tirado la piedra. Y Jesús le dijo: ¿qué? ¿Y usted está sin pecado? No, dijo, lo que pasa es que esa es mi mujer. Pero eso es un chiste, Ana Francisca se sabe otro. Ya, pero ese es un chiste. Ya, lo que pasa es que esa es mi mujer. Pero ese es un chiste. Entonces, fíjense que en el versículo 7 se encuentra el centro, porque allí como que los dos grupos, o más que los dos grupos, las dos partes se encuentran. Es decir, se encuentran los acusadores y se encuentra justamente Jesús,
que es ante quien presentan el caso. Y desde ese momento es Jesús más bien el que ya se hace como dueño de la situación, el que se hace dueño de la situación. Y lo que dice Jesús, como veíamos hace 15 días, no es un negar, porque en parte, estos que llevan a la mujer tienen razón. Los que llevan a la mujer tienen razón, ¿no? La ley dice pues que debe morir. Muy bien, pues está bien. Si ustedes piensan que ella es culpable, pues muy bien. Entonces, comiencen con la ejecución y dentro de la ley, no sé si Ana Francisca tenga tal vez ahí a la mano para yo no distraerme buscando el texto, pero normalmente eran los testigos los que comenzaban con la ejecución. Y cuando se debía ejecutar, el testigo o el primer testigo o uno de los testigos era el que comenzaba la lapidación. Por lo tanto, Jesús no les está diciendo, ustedes están equivocados, no están cayendo en esa especie como de juego. Si ellos se dan cuenta de que la mujer es culpable, pues bien, entonces procedan. Pero hay algo más también, y aquí me parece que se ve la grandeza del relato. Resulta de que no basta solamente un juicio o un veredicto externo, o de acuerdo a la ley, sino que uno también debe obrar en conciencia. En ese sentido, por ejemplo, cuando dice Jesús, pues el que esté sin pecado, o sea, no solamente se trata de ver el pecado en el otro, sino que uno también tiene que ser intachable para poder juzgar a otro. Y ahí está quizá como interiorizando la ley. No es algo solamente externo, algo que yo hago como una especie de oficio, sino que también me compromete mi propio fuero interno. El texto es muy contundente, tremendamente contundente, hasta el punto que dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Que quizá ni siquiera habla del testigo, ¿no? Ni siquiera Jesús está diciendo, a ver, ¿cuáles son los testigos? Porque parece que varios han sido los testigos, porque parece, siguiendo la lógica del relato, que es todo un grupito, ¿verdad? Que termina arrastrando, pues, a la mujer. Entonces, el asunto es tremendamente contundente, de una justicia externa o de nosotros para afuera. Aquí aparece toda una especie de interiorización de la ley. Y viene nuevamente otro gesto de parte de Jesús. En el versículo 8, e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Por eso, fíjense, encontramos aquí un quiasmo, un quiasmo muy bien elaborado. Aquí está el suspenso, fíjense, Jesús escribe, otra vez Jesús escribe. O sea, esto es evidente que se trata aquí del centro del relato. Fin del ciclo de los acusadores, inicio del ciclo de Jesús. Aquí le falta la palabra Jesús. Inicio del ciclo de Jesús. O sea, termina ya todo este momento de parte de los acusadores y comienza propiamente dicho el momento de Jesús en el que Jesús interviene. Él ya se empodera, él toma el control o las riendas de la situación, pero lo hace de una manera diferente a como lo habían hecho los acusadores, sino simplemente inclinándose otra vez y escribiendo en el suelo. En pocas palabras, sin acusar él a nadie también. Él no acusa a nadie, absolutamente a nadie. No le dice tú eres esto, tú eres esto. Claro, aquí podríamos recordar nosotros lo que leímos, ¿se acuerdan? De esos textos armenios, de los manuscritos armenios, de cómo Jesús escribió en el suelo los pecados de cada uno, y en el otro manuscrito de cómo Jesús escribió en el suelo y cada uno leía en su propia piedra sus propios pecados. Pero eso ya es como un intento por completar este aparente vacío de lo que posiblemente pudo haber hecho Jesús. Entonces miren que él traslada toda esta normatividad al interior de las personas. De manera que uno tiene que actuar correctamente, y esta puede ser toda una crítica también a un judaísmo
probablemente más de apariencias, lo que en la liturgia se nos muestra y hemos estado leyendo pues, en estos últimos días, ¿no? E incluso en el Evangelio de ayer, o incluso, por ejemplo, lo que dice Mateo, si tú das limosna, si tú haces ayuno, si tú haces oración, qué sé yo. Entonces, aquí se habla más bien de una especie de interiorización de la enseñanza, de la normatividad. Uno no necesita que le digan lo que tiene que hacer, aunque a veces es bueno, sino que uno ya de por sí debe ser intachable, o uno no necesita aparentar algo ante alguien, sino que uno tiene que ser el mismo siempre. Hay un chiste que se cuenta entre los religiosos, ¿no? Esto lo cuentan todas las comunidades religiosas, pues a nosotros nos lo contaron de la siguiente manera, pero pues un franciscano, un jesuita, un agustino lo contaría de otro modo. Entonces dice que había varios religiosos, ahí había un jesuita, un agustino, un esto, un aquello, y un dominico. Entonces estaban jugando cartas ellos, y de pronto uno dijo, ¿y qué sucedería si en este momento fuera el fin del mundo? ¿Qué sucedería? Uno de ellos dijo, uy, yo me iría y me confesaría. El otro dijo, uy, yo me iría a la capilla y me pondría a rezar, ¿no? El otro dijo, uy, yo tal vez llevaría la comunión a los enfermos, qué sé yo. Y le tocó al dominico y el dominico dijo, yo seguiría jugando cartas. Ese chiste nos lo contaron en el noviciado. Pero un jesuita lo cuenta pues desde su lado, un agustino, un franciscano también. Pero detrás del chiste, ¿qué se esconde? Se esconde que si uno está en paz con su conciencia y si uno está en paz con Dios, el fin del mundo puede ser ahorita, más tarde, mañana, cuando sea, o el fin de uno también. Puede ser hoy día, mañana, pasado, da lo mismo porque uno está en paz. Entonces fíjense cómo el texto en realidad lo que busca es, de una u otra forma, que uno tome conciencia de cómo son las cosas. No en apariencia, no hacer las cosas por apariencia, sino hacerlas realmente en conciencia como tal. Vayamos al versículo 9. Vayamos, ¿ah? Quisiera café colombiano. Lo que estoy tomando no es agüita. Me gustaría, pero pues por ahora es un poquito complicado. Entonces, vayamos al versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, por los ancianos, por los presbíteros, porque en griego presbítero significa anciano. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Es decir, las palabras de Jesús fueron tan profundas y tan comprometedoras hasta el punto de que los otros realmente se dieron cuenta de que no estaban actuando correctamente. Y se van. Entonces, hay todo un cambio de una especie de aplicación de la ley externamente a aplicar la ley interiormente. ¿Y por qué de los de mayor edad? Probablemente este versículo haya jugado también a favor de la inserción en este lugar de Juan, del Evangelio de Juan, de este relato. ¿Por qué les digo eso? Porque en la Mishnah, si mal no recuerdo, yo no me acuerdo ahora si es la Mishnah, la Tosefta o el Talmud, en unos documentos, pero es en un documento judío. En el libro está el texto o la cita precisa, está traducida la cita. ¿Qué cosa es lo que se presenta allí? Dice que en la fiesta de las tiendas, en donde primaba la luz y en donde primaba el agua, estos dos elementos, también los jóvenes cantaban y los viejos también cantaban. ¿Qué cosa es lo que cantaban los viejos? Ahí creo que la hermana me va a ayudar a buscar el texto, pero más o menos los viejos, es decir, los ancianos, cantaban lo siguiente: bendita nuestra juventud, que no tiene nada que reprochar a nuestra ancianidad. Más o menos así, ¿verdad? En pocas palabras, habían tenido una juventud tan correcta que vivían una ancianidad correcta también. Y los jóvenes también cantaban. Y los jóvenes decían:
feliz nuestra juventud, o sea, lo estoy diciendo de memoria, feliz nuestra juventud, que está haciendo las cosas, lo digo pues con mis propias palabras, ¿no? Que está haciendo como las cosas bien para que no haya reproches en nuestra ancianidad. Por lo tanto, el tema generacional entre los jóvenes y los mayores jugaba también un papel importante, como es normal, ¿verdad? Uno va a una fiesta, por ejemplo, pues si uno en una fiesta está con los de su edad, ¿verdad? Mayores, pues más o menos en la misma edad, los muchachos, pues, o los más jóvenes entre ellos, ¿verdad? Y uno se divierte de acuerdo a la edad también. Se ve ridículo cuando un mayor pues intenta mostrarse como joven o cuando un joven se alejenta más de lo necesario, ¿no? Pero también hay otro elemento. Este texto ha sido comparado con el texto de la casta Susana. Hay algunos, y en el libro también aparece, que afirman que probablemente este pasaje de la mujer sorprendida en adulterio esté bebiendo o tenga como una de sus fuentes el relato de la casta Susana en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel efectivamente aparece una mujer que pues es solicitada por dos ancianos. Los dos ancianos van y le piden estar con ella, pero pues ella no accede. Ella dice que no, que no. Entonces, como no accede, la acusan a la mujer de que la han encontrado con un muchacho. Pero cuando ellos quisieron atrapar al muchacho, porque tenían que someter a juicio al muchacho y a esa mujer, a la casta Susana, ¿no? Cuando ellos intentaron atrapar al muchacho, el muchacho se les escabulló de las manos, porque era más joven, ellos corrían pues más lentamente y el muchacho era mucho más ágil. Entonces llevan a la mujer a un tribunal y se dan cuenta de que la mujer es culpable y la sentencian a muerte. Y están llevando a la casta Susana al lugar de la ejecución, y aquí viene algo interesantísimo. Y dice el texto, lo digo de memoria, pero ustedes pueden ver en sus Biblias el texto de la casta Susana, y dice lo siguiente, a ver si me acuerdo de memoria. Y Dios suscitó el espíritu del muchachito Daniel, hasta el punto de que éste comenzó a gritar: soy inocente, no soy culpable de la sangre inocente. Entonces Daniel es un muchachito. Y él grita así: soy inocente o no soy culpable de sangre inocente, algo así. Entonces los ancianos, que están pues ellos supuestamente teniendo el control de la situación, aquí viene algo bonito, llamaron al jovencito Daniel y le dijeron: ven, siéntate entre nosotros, ya que Dios te ha concedido el don de la ancianidad. En ese sentido, la palabra ancianidad va en sintonía con la palabra sabiduría. Ancianidad y sabiduría van de la mano. Por eso, por ejemplo, los que dirigían las comunidades, los que dirigían pues las instituciones, qué sé yo, eran ancianos. Y la iglesia tomó la palabra anciano. Claro, ahora nos ordenan de 25 años arriba, pero somos presbíteros. O sea, la palabra nuestra como tal es presbítero, es decir, somos ancianos. Se mantiene esa idea todavía, o sea, somos ancianos, pero no ancianos probablemente de edad, sino que anciano también es sinónimo de sabiduría. Y cuando aquí el relato dice que se comenzaron a ir, comenzando por los de mayor edad, es decir, por los presbíteros, o sea, por los ancianos, es decir, hay toda una denuncia también a un sistema corrupto. Podríamos hablar de presbíteros como institución, ¿verdad? Pero también podríamos hablar de presbíteros como ancianos que en lugar de tener una especie de sabiduría cuajada por los años, siguen todavía en malas andanzas. Entonces,
este es un texto que nos desnuda a todos, es un texto que nos confronta realmente a todos. Y dejan solo a la mujer, dejan solo, perdón, a Jesús y la mujer que estaba en el medio. O sea, aquí nos damos cuenta de que, como ya dijo al comienzo también, efectivamente estaban dispuestos pues a condenar a la mujer. Pero la semana pasada les hablamos de que este es un juicio totalmente trucado, totalmente fraudulento. Porque, ¿y dónde está el amante? ¿Dónde está el amante? Los dos deberían haber estado allí. Y probablemente, ni siquiera si Jesús hubiese dicho algo, ya sea es inocente o ya sea es culpable, qué sé yo, habrían dejado a la mujer, como dice el padre Lagrange, habrían dejado a la mujer y simplemente se habrían ensañado contra Jesús. Lo que, como les dijimos hace 15 días, el asunto es tremendamente complicado, porque es utilizar sin ningún tipo de escrúpulos a una mujer, a una persona, a un ser humano, como lo que hoy en día también podría suceder, ¿no? Uno utiliza a una persona para sus propios fines o para su propia conveniencia. Y luego viene algo interesante, y ella responde en el versículo 10. Entonces volvamos nuevamente a nuestro esquemita. Miren, aquí está la intención de Jesús. ¿La intención de Jesús fue esa o no? No lo sabemos. Pero digamos que ese es el desenlace, que los que acusaban a la mujer se van. Como aquí tenemos, por ejemplo, la real intención de los acusadores. O sea, ¿cuál es la real intención de los acusadores? Por eso, este es un texto que está perfectamente armado, perfectamente organizado. Y luego viene un diálogo con la mujer. Fíjense que hasta este momento la mujer no contaba para nada. Jesús o nadie le dijo, a ver, habla, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, qué tal si la mujer estaba bajo amenaza, si alguien estaba acusando de ella. O sea, tantas cosas podríamos nosotros pensar. Habrían tantas posibilidades. Simplemente es culpable y la matamos y ya está. O sea, ¿no? Fíjense hasta dónde podemos a veces reducir al ser humano, ¿no? Y aquí viene una especie como de diálogo. O sea, Jesús le da la capacidad, más que le da la capacidad, le devuelve la posibilidad de hablar a la mujer, y por eso nos damos cuenta que la mujer efectivamente es culpable. O sea, la mujer es culpable, pero no hay un perdón tampoco, como diría San Agustín. San Agustín dice que este texto sí estaba en los manuscritos y que fue sacado porque los hombres celosos pensaban de que sus mujeres muy fácilmente podrían, inspirándose en este texto, pecar y después arrepentirse. Pero este texto no habla en ningún momento de absolución. No hay una absolución, porque no hay confesión de pecado. ¿Qué cosa es lo que dice Jesús? Jesús endereza, se incorpora en el versículo 10 y le dice, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó? Como si él hubiese estado ausente de toda la escena, como si él hubiese estado al margen de todo lo que estaba pasando pues enfrente de sí, en sus narices, por decirlo vulgarmente, ¿no? Y en el versículo 11, ella respondió, ninguno, Señor. La palabra Señor también es una palabra muy fuerte, pero la respuesta de la mujer es una respuesta sobria, directamente responde lo que Jesús le pregunta sin más, signo de que puede haber toda una conmoción también en ella, ¿no? Ninguno, Señor, y punto. Y aquí le dice Jesús, tampoco yo te condeno. No es una absolución, no le dice te perdono tus pecados, no. ¿Por qué no le dice eso Jesús? Porque para poder recibir el perdón debe haber un arrepentimiento y una confesión de fe. En este caso, por ejemplo, supongamos que fuera un hecho histórico. Si la mujer hubiese sido pues inocente, ¿verdad? Entonces tal vez habría sido otra la cosa. La mujer da a entender de que no es inocente.
Pero si la mujer, por ejemplo, hubiese sido culpable de algo y se estuviese arrepintiendo, confesaría sus faltas, como sucede con otros casos dentro del Nuevo Testamento. Aquí, por la sobriedad de la respuesta, la mujer parece que está sumida en una profunda vergüenza y simplemente se limita a dar una respuesta precisa. Ninguno me condenó, ¿verdad? Probablemente no sale todavía de la conmoción de lo que supone estar en inminente peligro de muerte. Y luego, en la segunda parte del versículo 11, le dice: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora ya no peques más. Por lo tanto, la mujer estaba pecando. Entonces, si la mujer no hubiese sido sorprendida, a lo mejor seguía pecando y consumando lo que estaba haciendo, sin ningún tipo de arrepentimiento. Sin ningún tipo de arrepentimiento. Pero imagínense ustedes una persona que es pues sorprendida en una situación así, en un acto de esa naturaleza. Uno diría: ya no lo vuelvo a hacer nunca más en mi vida, ¿no? O sea, nunca más lo vuelvo a hacer. Si yo, por ejemplo, me voy a alta velocidad, y de pronto me descarrilo y el carro da varias vueltas, esto, lo otro, el carro queda hecho papilla y yo salgo ileso, digo: nunca más en mi vida vuelvo a hacer ese chiste, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, yo creo de haber sido histórico el relato, la mujer habría evidentemente transformado su vida, cambiado su vida, que es el testimonio de muchas personas que han estado en situaciones extremas y que pues terminan después por un asunto de esta naturaleza cambiando por completo la dirección de su modo de vida, ¿no? Ahora la pregunta, ¿es histórico el relato o no es histórico? O sea, ¿podría ser histórico o no? Hay elementos que juegan a favor de una historicidad. Por ejemplo, Papías de Hierápolis, que es un padre de la iglesia, pues de finales o de la segunda mitad del siglo I y de la primera mitad del siglo II, él presenta un relato muy breve diciendo de que en el Evangelio de los Hebreos se encuentra el relato de una mujer acusada de muchos pecados delante del cielo. En el Evangelio de los Hebreos, que es también todo un misterio, porque ¿cuál es ese Evangelio de los Hebreos? ¿Cuál es? Es un evangelio perdido, solamente han sobrevivido algunos fragmentos en las obras de San Jerónimo y en las obras también de otros padres de la iglesia, como Eusebio de Cesarea, y no recuerdo, a Ignacio de Antioquía también tiene fragmentos de ese evangelio perdido. Pero también podría haber sido algo, pues, si estaban buscando una y mil excusas para deshacerse de Jesús, o sea, podría tranquilamente haber sucedido una escena similar. Probablemente no de la manera como lo tenemos en el Evangelio, con este tipo de narración, sino más bien, aunque sea de otro modo, de otra forma, porque resulta que ese argumento se repite en otras obras, e incluso en obras apócrifas. El mismo argumento se va repitiendo. En el libro aparece esto que les acabo de comentar, en la página, ya les digo, está en un cuadrito, en la página 192. Ahí tienen ustedes el texto. Es una comparación entre Rufino de Aquileia, San Jerónimo, la obra apócrifa La venganza del Salvador, también Henricus Valerius, que fue uno de los traductores al latín de las obras de los padres de la Iglesia, entre otras cosas más, ¿no? Ese es el relato de la mujer sorprendida en adulterio, un relato que a mí particularmente me fascina. Fue mi tesis pues para el doctorado, y sí, estuve casi 5 años de la mano de la adúltera y lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien hasta el punto de que salió
un librito al final, ¿no? Que es el que ustedes conocen, pues, y que algunos de ustedes lo poseen también. No sé si podríamos comenzar una especie de diálogo en torno a esto. No sé si ustedes tienen preguntas, inquietudes, comentarios, o si Ana Francisca tiene algún aporte adicional, pues, sobre este pasaje, que a mí me parece que es toda una joya, ¿no? A mí me parece hermoso, es una perla negra, dicen algunos, que son las más difíciles de encontrar de todo el Nuevo Testamento. Además, un relato peregrino, porque ha estado en varios textos, como les he comentado, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, ha estado esta historia. Pues dialoguemos. Padre, una pregunta en los dos casos, digamos, antes del centro del relato, hablaba usted del verbo catagrafo. Grafo o catagrafo, sí. Catagrafo, en ambas, digamos, en ambas ocasiones, ¿el texto griego habla del mismo verbo o hay No, variación? no. Es decir, varía mucho en los manuscritos. Algunos manuscritos utilizan en ambos momentos el verbo grafo. Otros manuscritos utilizan en ambos momentos el verbo catagrafo. Hay otros que en uno utilizan grafo y el otro en otro catagrafo. O sea, en los manuscritos es muy variado el modo como aparece ese verbo. Ok, gracias, padre. Sí. Yo quiero preguntar a la hermana Ana Francisca, si, pues, si ya sabes el detalle, la manera como apedreaban las mujeres entre los judíos es similar a la de los musulmanes, ellos también apedrean. Y si también se considera, pues no sé si se detalle, porque entre los musulmanes, si los hombres no apedrean a la mujer, se considera que pueden ser cómplices. La lapidación era una de las penas máximas en Israel, ¿no? La lapidación. Pero no solo a la mujer. Otros también podían ser lapidados. Incluso se habla, por ejemplo, de Jeremías que murió lapidado, dice la tradición. Murió lapidado. Entonces, yo como me lo imagino, es un poco como uno se imagina la lapidación de Esteban. Porque tenemos pues un caso concreto de lapidación, ¿cierto? Es el de Esteban. Y es llevar hacia las afueras de la ciudad, porque no se hacía tan públicamente tampoco. Por ejemplo, si ella fuera a ser lapidada, no la iban a lapidar en el templo. No, porque no iban a derramar sangre, diríamos, en el templo, ¿cierto? Posiblemente la sacan fuera de la ciudad, o sea, fuera de las murallas, como en el caso de Esteban. Y allí, fuera de las murallas, diríamos, es despojada de la ropa, o el varón, lo dejan, digamos, de la túnica, al menos de las cosas importantes, que acuérdense que el texto de los Hechos dice que Pablo estaba ahí, a sus pies se dejaron las ropas. Y luego, pues, digamos que lo matan a pedradas, o van matando a la persona a pedradas. Entonces, así como exactamente cómo estaba legislada una lapidación, yo no lo sabría. Lo que yo sé es, se saca fuera de la ciudad y allí es donde es lapidado. Pero no se lapida así nomás, sino que hay un juicio antes. Sí, eso, pues me imagino que es como muy similar a los musulmanes. Yo en una película pero los oriental, musulmanes las entierran. Las entierran, eso le quería preguntar, entre los judíos no. Con la cabeza, o sea, con la hay cabeza, que tirarles a la esta cabeza. parte. Pero aquí no enterraban a la persona, ¿no? Ah, no. Eso. Ah. Por ejemplo, las imágenes que hay de Esteban, como se lo imaginan, ¿cierto? Los amarran, sí, las manos atrás y arrodillado. Así es como más o menos se imagina, ¿cierto? Entonces, pues yo me imagino que en el caso de las mujeres se habla de lapidaciones, pero la única que aparece exacta, así como que a uno le muestren un poquito el detalle, es la de Esteban. La de la lapidación de Esteban. Pero es una pena máxima, o sea, es mejor dicho, es la pena de muerte. Es la pena de muerte. Una pena de muerte, pero no, diríamos, y que se la permite al pueblo de Israel. La crucifixión no es una pena permitida.
Ay, hermana, apagó el micrófono, qué Le pena. apagaron el micrófono, es que le apagan el de William y me apagan el mío ya. Entonces, no es, digamos, la crucifixión es de los romanos, pero los judíos sí podían lapidar. Ellos sí podían lapidar. O sea, por ejemplo, Jesús, yo creo que Jesús, la muerte que se esperaba era lapidación. Ser lapidado, más no de pronto ser crucificado. Ser lapidado. Pero la crucifixión no, porque esa ya es, digamos, solamente la realizaban los romanos. No sé si esto responde un poquito a la pregunta. Esa era la primera. ¿Y la otra cuál era? Que si también consideraban que el que no apedrea es cómplice. Eso tiene que ver como con el juicio, no sé. Sí, pero por ejemplo, supongamos, no tanto, porque acuérdense, vuelvo a Pablo. Pablo no tiró piedra. ¿Cierto? Pablo no tiró piedra, ¿no? Pero condenó estando presente. O sea, pero estuvo presente, pero no tiró piedra. Y sin embargo, yo creo que Pablo siempre llevó encima esa culpabilidad, ¿no? Sin haber tirado piedra. Sin haber tirado él mismo una piedra. Entonces, puede que no. No sé, tocaría irnos a mirar en la Mishnah a ver qué dice exactamente, pero es una pregunta muy interesante porque nos pone a investigar también sobre la situación. Profesores, una pregunta. Yo quería, bueno, sí, yo quería decir otra cosita sobre las mujeres en el Evangelio de Juan. Sí, Luis Eduardo. Luis Alberto, ay, hoy le cambié el nombre. No, es una pregunta que aparentemente puede ser como banal, ¿no? Pero es que se escuchan voces, hay escritos en que se dice que Jesús de Nazaret no vino a predicar una moral. Eso pues es una afirmación muy fuerte. Y segundo, se afirma que nuestra iglesia no tomó el rigorismo de la moral sexual de Jesús, sino la tomó de los catálogos paulinos. Entonces, este texto podría interpretarse que no es, mejor dicho, es un ejemplo de no condenar en forma tan tajante como lo hace Pablo, porque es que él tiene una verdadera obsesión, ¿sí? Sí, tiene una verdadera obsesión por los pecados de alcoba. Jesús no tiene esa obsesión. Me expresé. Claro que yo lo digo en clase con mis estudiantes de otra manera, ¿no? Pero es que aquí tengo que ser muy respetuoso, ¿no? Muy culto, a ver. Sí, entonces, sí, hermana. No, siga yo sigo después. Termine la idea. La idea es cómo, si eso se puede sostener, cómo todos los textos de la casuística moral, de la teología moral que tiene nuestra iglesia es paulina, pero no es de Jesús. Y a veces a mí me hacen unas preguntas de ese tipo en las escuelas y entonces yo digo, yo respondo aquí así. Yo le digo, mira, en lo personal yo pienso esto. San Pablo, por muy santo que fuera, fue solo un hombre. Pero Jesús, además de verdadero hombre, es verdadero Dios. Y yo le creo más a él. ¿Sí? Es porque es que, perdón, pero es que los católicos tenemos una moral de alcoba, pero muy sobada. Muy sobada. ¿Mm? Bueno, ¿Cómo es así? yo solamente quiero decir una cosa, estoy aquí buscando números. Estoy buscando algo que tiene que ver con la fiesta más importante del judaísmo. O sea, la fiesta más importante del judaísmo, litúrgicamente hablando, no podríamos decir que sea la Pascua.
sino el Yom Kippur, El perdón. el día del gran perdón. Esa es la fiesta por excelencia del judaísmo. La otra hace una memoria y recuerda la salida de Egipto, la liberación, el paso a la libertad. Pero la fiesta más importante, verdaderamente súper importante y que tiene todas una consecuencia en la vida, ¿no? Es el Yom Kippur. La Pascua, pues sí, es importante, pero el Yom Kippur es la fiesta más relevante de la tradición judía. ¿Por qué? Porque es el día, diríamos, el día o la celebración litúrgica o el día en el año en que todo judío puede ser perdonado y que puede hallar el perdón de sus culpas sin importar digamos, las faltas que haya cometido. Entonces, se dice que ese día, ustedes sabrán, por eso es el versículo más importante de toda la Torá. El versículo más importante de toda la Torá es en el capítulo 16 del Levítico, que es la fiesta del Yom Kippur, el versículo 30. En el capítulo 16, el versículo 30, y ojalá ustedes lo abran. Capítulo 16, versículo 30. Ahí está, pues es toda la fiesta del ¿De qué, Yom Kippur. hermana? ¿De qué libro? ¿De qué libro? Del Levítico, del Levítico. Vale. Ok, gracias. Capítulo 16, versículo 30. Es la promesa en el corazón de la Torá. Es la gran promesa en el corazón de la Torá, porque es el corazón de la Torá, verdaderamente, del Pentateuco, de la ley. Y dice, porque ese día se realiza la expiación por ustedes, para purificarlos. Quedarán puros ante el Señor. Y dice que, ¿de qué? De todo pecado. Ahí hay una afirmación muy grande, de todo pecado, de todo pecado. Entonces, ¿qué dice la tradición judía? Un midrash que dice eso, ¿cierto? Dice, miren, la Torá ha dado la posibilidad al pecador de ser perdonado, pues gracias a un sacrificio que debe realizar un sacrificio de expiación, pero está la posibilidad del perdón para todos y de todo. Entonces, Es decir, era una indulgencia plenaria. Plenaria, para todos y de todo, hasta el día de hoy. Puede que haya judíos que no celebren la Pascua, y los hay muchos, pero que dejen de participar en la liturgia del Yom Kippur serán raros. Rarísimos el que no participe en la ceremonia del Yom Kippur, el que no esté presente en esta ceremonia, el que no se sienta llamado también a escribir sus pecados, porque se escriben, a leerlos, diríamos, hay una lectura pública de lo que yo pude haber hecho, ¿no? Para esa fiesta de Yom Kippur hay como una lista de pecados, que pueden ser los que yo haya realizado, porque pues viví eso, diríamos, esas situaciones, o porque yo las viví y no me di ni cuenta, ¿no? Porque pues puede que yo no tenga ni conciencia de que eso pasó, pero yo viví eso, yo me robé esto, yo hice esto, yo dije esta mentira, puede que yo no tenga ni conciencia. O porque mi hermano que está al lado mío tampoco tenga conciencia, entonces por eso se hace una lectura pública. Y todos leen los mismos pecados, ¿sí? No es que cada uno dice sus pecados, sino que es una confesión pública en una lista de pecados con conciencia y ayuno, y es el día del gran ayuno. Es el día del gran ayuno, el día de un encuentro comunitario y de poder expresar que yo he cometido tales pecados, y es el día del gran perdón. Es como una confesión pública y una expiación pública y un gran perdón para todos. Entonces, sí es posible, diríamos, yo digo aquí, ahorita viendo este texto, ¿cierto? Pues que Jesús la perdone y que el pueblo también le dé un perdón a la mujer. O sea, es posible, incluso así habiendo sido ella adúltera, habiendo cometido el adulterio y mereciendo un castigo pues justificado, mereciéndoselo. Es posible el perdón. Es posible el perdón. Y uno dice, ¡ah, eso es interesante! Es posible el perdón. Entonces, diríamos, la tradición judía
no niega el perdón. No niega el perdón. El Coelet dice, en un versículo del Coelet, ustedes sabrán un versículo del Coelet, dice que todo lo que nació torcido se queda torcido. ¿Sí? Dicen, a ver, yo voy a buscar por aquí el Coelet, o sea, el Eclesiastés, ¿cierto? Dice en un versículo, por aquí en el 1.4, creo que dice, no me acuerdo si es 1.4 o es 1 qué. Es en el 1, sí, en el 1.14. 1.14 dice lo siguiente, dice, examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol y me di cuenta de que todo es pura ilusión y querer atrapar viento. Lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede calcular. Pero ese versículo que estoy leyendo ahorita va en contra, porque el Coelet es muy provocador, va en contra de un fundamento de la fe judía. Y la fe judía en uno de sus fundamentos dice, todos podemos retornar. Todos podemos hacer retorno. Es decir, todos podemos volver, ¿no? Volver en sí, en nosotros mismos y cambiar. Eso es lo que se llama la teshuvá. Todos podemos retornar y para eso se basa en Isaías 4:44, donde dice que toda colina puede abajarse, ¿cierto? Y todo lo que está un hueco, diríamos así, oye, sí, no pleno, ¿no? Puede colmarse. Es decir, que las situaciones yo las puedo, ¿qué? Mejorar. Yo las puedo mejorar y que es posible un retorno, ¿cierto? Que es posible, que hay un tikkun, llaman eso los hebreos. Hay una posibilidad de retorno. Entonces, si yo tengo la posibilidad de retorno y todos tenemos la posibilidad de retorno, también existe la posibilidad del gran perdón para todos. Entonces, yo diría, este texto también nos serviría para leer así. Jesús es fiel ¿a qué? A la ley. ¿Sí? Es fiel a la ley. ¿Por qué? Porque posibilita el perdón para la mujer y el recomenzar una nueva vida. Y el recomenzar una nueva vida. O sea, es posible, es posible, es posible. Así nosotros hagamos juicios y queramos acabar con la persona, ¿no? Porque los hombres, sin duda que querían acabar con la mujer, si el texto es real, querían acabar con ella. Pero Jesús va a decir, no, es que si nadie la condenó, porque los hombres tienen la posibilidad también de no condenarla, pues Dios tampoco te condena. Porque Dios te perdona. O sea, el gran perdón es ofrecido a todos. No sé si esto puede ayudar un poquito con eso del perdón. Entonces, yo creo que Pablo también. Pero Pablo es de los convertidos estrictos, ¿no? Porque siempre se dice que no hay nadie tan estricto como un convertido fanático, ¿no? Sí, él era muy fanático. Como pero un también, convertido fanático. sí, mire, yo quiero aportar ahí algo y es que, por un lado, cuando yo hablo, por ejemplo, de la moral, en un grupo, yo digo a la gente que la moral cristiana es fruto del encuentro con Jesús. Y si nosotros nos hemos encontrado con Jesús, entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos encontrado en Él, porque de lo contrario se nos vuelven normas vacías. Y lo otro es que cuando yo también descubro y tengo la experiencia de la misericordia de Dios en mi ser, hay dos consecuencias. Una, yo me vuelvo más estricta porque estoy más a la luz y me veo más, pero me vuelvo más conmigo, me vuelvo más laxa con el hermano, es decir, más misericordioso. Sí, sí. Y mire las últimas palabras de Jesús, que si nadie te condena, yo tampoco tengo por qué condenarte. Pero le pone una condición. Ve y en adelante no lo hagas más. O sea, seguro que te pecaste, ¿no? Porque le dice, ve y no peques más. No le está diciendo, no, es que eres inocente, no has hecho nada. No, hay conciencia de que hay algo que no está bien. Pero también, digamos, está lo que decía ahorita, está la posibilidad a que haya un perdón. Yo creo que Dios es más misericordioso. Pues sí, Él es el misericordioso que nosotros, que a veces nos las damos de buenos y de que perdonamos, porque nosotros no olvidamos y seguimos juzgando y juzgando. Pero Jesús nos enseña, mire, lo que nos enseña es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios grande en el Pentateuco. Entonces,
Yo pienso que Pablo también, y Pablo debió sufrir mucho, porque digamos que ahí también cuenta como el carácter de la persona, ¿no? Uno a veces es intransigente, y Pablo debía ser, mejor dicho, yo creo que lo de la sinodalidad a rato le costaba. Por eso ahí están invitados todos al Congreso sobre la sinodalidad, que vamos a trabajar a Pablo y vamos a trabajar también pues esas cuestiones difíciles de Pablo con las comunidades y con otros y con los colaboradores, porque el camino sinodal no es tan fácil siempre. Eso es muy difícil. Pero sin embargo, pues Pablo por algo en el cántico del amor, ¿no? Cuando uno ve Corintios, el cántico dice, es que aunque yo, mejor dicho, aunque yo me crea perfecto, aunque yo haga esto y lo otro, 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 y todo, si no está el amor. Y ahí después coloca, ¿no? El amor es tan. Muchos dicen, es como el testamento de Pablo, que a lo mejor no lo va a escribir en los primeros años, cuando todo es fanatismo tan, ¿no? De convertido, sino cuando ya las cosas van decantando y se va dando cuenta cuál es el camino y por dónde debe ir. Y acuérdense que él, al final de su existencia, en sus últimas cartas, podríamos decir, las recomendaciones sobre el perdón son muchísimas. Que no se oculte el sol sin haberse perdonado. Que no dejen pasar esas ofensas. Cuando a esas dos señoras por allá, Evodia y Sinti, que están de peleas, Pablo habla de un tercero que se necesita para que el problema no crezca. Pues porque quizás Pablo sufrió en esos primeros momentos de tanta pasión por la misión, que de pronto frenó la fraternidad o pecó contra la fraternidad también, ¿no? Eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, porque es muy interesante también el caso de Pablo. Bueno, no sé si esto, William, se fue, ¿qué se hizo? No, Sí, ahí está. ahí está. No, yo estoy aquí Entonces, escuchando esas cosas tan bonitas. ya, yo me callo para que hable el padre. Pero me acordé de un texto también del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta de su conducta y vida? Y otra cosa que quería también comentar en la línea de lo que menciona Ana Francisca, es que la teología del Yom Kippur o la teología del día del gran perdón, de la gran expiación, es la que está detrás, de fondo de los relatos de la pasión. Porque nosotros no sabemos en realidad cómo fue crucificado Jesús, o sea, no lo sabemos. Es simplemente una reconstrucción teniendo en cuenta justamente el texto del capítulo 16 del día del gran perdón de Levítico, y al mismo tiempo pues los salmos, ¿no? Esos son los textos que están detrás de los relatos de la pasión, pero en realidad no sabemos cómo fue la pasión. Y uno, si leen ustedes el capítulo 16 y luego leen todo lo que tiene que ver con la pasión, es exactamente lo mismo. Escogían dos machos cabríos, echaban suerte, a uno lo mandaban al desierto para que sea comida de Azazel, el otro se quedaba y era sacrificado, la sangre era rociada sobre el arca de la alianza, después sobre el pueblo, y curiosamente en los relatos de la pasión tenemos exactamente lo mismo. Hay dos, uno es Jesús y el otro es Barrabás, que son como gemelos los dos. Hay uno que es mandado al desierto en cierta manera. Hay una tradición que dice que salió por la puerta oriental. Y el otro es crucificado, y la gente dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, es decir, incluso, por ejemplo, en la misma literatura paulina, si ustedes leen la primera carta a los Corintios, y donde habla del escándalo de la cruz y todo lo demás, ahí detrás está el Yom Kippur. Y la cruz es una especie como de arca de la alianza. La cruz. Es interesantísimo el texto que menciona Ana Francisca. Pero, de acuerdo a lo que mencionó Luis Alberto al comienzo, hay algo mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. ¿En qué sentido? En el sentido
de que nosotros no sabemos en realidad cómo fue el cristianismo en los orígenes. Los textos más antiguos del Nuevo Testamento son, pues, evidentemente, la literatura paulina. Esos son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Y esos textos reflejan muchas cosas. Yo tal vez discrepo un poquito con esa especie de visión que se tiene de Pablo y de la moral de Pablo. Estamos pues en los albores del cristianismo, ¿no? O sea, Pablo escribe probablemente unos 10 años después de que ya el cristianismo había comenzado, debió haber escrito sus primeras cartas que se debieron haber perdido. No sabemos cuántas cartas escribió, y las que observamos en el Nuevo Testamento, algunas no son de él, otras son manipuladas. Antonio Piñero, creo que en algún momento les comenté, él habla de que probablemente hacia finales del siglo I debió haber existido un editor, él habla de editor, que manipuló las cartas de Pablo queriendo evidenciar su mensaje, y en ese sentido parece que metió tijera y armó cartas él, más bien. Entonces, las cartas que nosotros tenemos no son homogéneas, y probablemente varias de ellas sean más bien producto de la fusión de retazos o de la compilación de retazos de cartas. Filipenses es un clarísimo ejemplo, Segunda de Corintios otro ejemplo, la misma carta a los romanos que la terminamos de leer en la liturgia el día sábado, otro ejemplo, y podríamos continuar con los ejemplos. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos de Jesús? Difícil de saber. Padre, una pregunta. Buenas Sí. noches. Sí. La carta a los hebreos no se le atribuye a San Pablo, ¿cierto? Le voy a responder tal como aparece en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Solo Dios sabe. Eso lo dijo ya Orígenes. Aparece en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. El capítulo, no me acuerdo muy bien cuál capítulo es, o cuál libro, primero cuál libro y mucho menos pues el capítulo, ¿no? Pero ahí en donde habla de Orígenes. Incluso ellos ya se plantean, el mismo Orígenes se planteaba ese problema, y él decía que algunos hablaban de que el autor de la carta, o por lo menos el traductor, había sido Lucas. Otros, un tal Aristón, me parece. Hay varios nombres que se barajan aquí sobre el posible autor de la carta a los hebreos. Pero ya desde la antigüedad, y el canon mismo lo menciona, o lo da a entender, porque la carta a los hebreos se encuentra después del Corpus Paulinum. Si uno, por ejemplo, se queda con lo que denominamos Corpus Paulinum o el cuerpo paulino, cuerpo literario paulino, las cartas van desde Romanos hasta Filemón. Y si uno se pone a analizar, se va a dar cuenta que las cartas fueron organizadas de la más grande a la más chiquitita. Ese es el criterio para ordenar las cartas de Pablo, de la más grandota a la más pequeñita. Y curiosamente, la carta a los hebreos es un cartonón, y se encuentra justo después de la carta a Filemón, antes de las otras cartas católicas. Eso ya indica que había todo un problema en la antigüedad. Incluso, por ejemplo, en algunos concilios, me parece que en el concilio de Cartago se contaba como carta paulina, en el primer concilio de Hipona también, pero ya en el segundo concilio de Hipona se dice que probablemente no sea de Pablo. Hoy en día, unánimemente, los biblistas dicen que esa no es de Pablo, que no es un texto de Pablo. Pero ya ese problema había en la antigüedad. Incluso el mismo Orígenes dice esa frase que yo le he dicho, ¿no? ¿Quién escribió la carta? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Esa frase de Orígenes dice muchísimo. Pero volviendo nuevamente a lo que les comentaba, es muy complicado, porque resulta que los textos evangélicos que nosotros tenemos son posteriores, y son textos en realidad bebientes discúlpenme si hablo así, bebientes y eso, lo que pasa es que estoy con los participios griegos en la cabeza, entonces estamos inventando palabras,
creo que no existe esa palabra en español, ¿no? Bebiente no existe, pero se entiende. Beben de la teología paulina. Y claro, no era la única teología o el único modo de pensar en la antigüedad, habían otros, evidentemente, habían otros, pero la que se terminó imponiendo fue la paulina, y gracias a Dios, o sea, gracias a Dios. Y no habla solamente de cuestiones de alcoba, o sea, la moral paulina sí es una moral muy estricta, es una moral muy rígida, pero no tiene que ver solamente con eso, ¿no? Sino, primero no sabemos exactamente todo el pensamiento paulino, o sea, es imposible conocerlo, porque por medio de cartas no se le puede conocer en su totalidad, aparte de que no son cartas solamente de él, las cartas son cartas mancomunadas. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Perdón? ¿Puedo hacerle una pregunta? Depende, si no es indiscreta. Padre, qué pena, gracias. Es que como usted dice que le emocionó, le apasionó tanto este mensaje del Evangelio con respecto a la adúltera. Hoy en día, esa es una actitud supremamente machista de aquella época. Y a diferencia de la posición de Jesús, que él por el contrario no fue una actitud machista, sino protegió y creo que respaldó a la pecadora. Y hoy en día los hombres siguen igual machistas, siguen condenando a las mujeres por adúlteras y todo aquello, cuando los dos son igualmente pecadores, porque si hubo un adulterio hay un hombre y hay una mujer. Entonces, ¿a usted por qué, padre, o sea, qué mensaje grande le dejó aquel estudio tan importante que hizo? Que entiendo que hizo un estudio muy, muy lindo y me parece sumamente interesante. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le aportó? ¿Qué mensaje realmente nos regala ese trabajo? Sin echarnos vaina. Solidaridad de género. Pues, a ver, es que yo no estoy muy de acuerdo con esos términos de machismo o feminismo. Yo creo que, no sé, eso como que hace mucho daño. Porque cuando hablamos de humanidad, y aquí Ana Francisca pues nos puede explicar mucho mejor desde los textos bíblicos, cuando hablamos de humanidad, la humanidad es hombre y mujer, o sea, no es o varón y mujer, ¿verdad? Cuando hablamos de hombre, el hombre es varón y mujer. Incluso en griego se hace una distinción, aunque no siempre se respeta, pero hay una distinción. El término anthropos, por ejemplo, significa hombre, pero en el sentido de ser humano, ¿no? Mientras que andros, el genitivo es andros, de ahí viene andrógeno, andropausia y todo lo demás, significa propiamente dicho varón como tal. No sé si en hebreo haya también una distinción similar, no sé si ish solamente sea varón como tal o también denote humanidad, pero eso ya nos lo explicará Ana Francisca. Ahora, yo considero que los dos están en igualdad de condición. Es interesante lo que dice San Agustín, al final, cuando comenta el pasaje, el versículo final, el versículo 11, dice, al final quedan los dos, pero San Agustín es un retórico y él juega mucho con las palabras. Y él dice, quedan los dos y quedan la mísera et misericordia en latín. O sea, la miseria y la misericordia, ¿no? Pero cuando hablamos de la miseria, no hablamos de la mujer como tal, sino de la situación, que es una situación miserable, frente a lo misericordioso que es Dios. Entonces, yo no diría que se trata de un texto machista o no. Es un texto en donde evidentemente hay una injusticia. O sea, una injusticia cometida por la mujer, porque como ya se ha visto en el relato, la mujer no es inocente, o sea, la mujer es culpable.
¿verdad? La mujer es culpable, es pecadora, el mismo Jesús lo dice, es pecadora, ¿sí? Pero también la mujer es víctima en este caso. Hay una novela, no sé si en algún momento les he comentado, a otros, en otro grupo creo que sí, hay una novela peruana, la novela se llama Matalaché. Es escrita por un escritor, seguramente ustedes lo deben conocer por cultura general. El escritor se llama Enrique López Albuja. Y él era un anticlerical, pues, pero eso no importa, ¿no? Y esta novela está ambientada en la época de la colonia en el Perú, y José Manuel Matalaché de apodo, José Manuel era un negro propietario, pues, de un hacendado que tenía todas las habilidades y cualidades del mundo. Incluso tenía las cualidades amatorias, por eso todos los demás hacendados llevaban a sus negras, a sus esclavas negras, para que sean fecundadas por él. Él era como el negro semental, ¿no? Pero la historia termina, o la novela termina, con este negro, José Manuel Matalaché, le decían Matalaché, porque encerraban a las negras, los amos traían a sus negras y las encerraban pues en el galpón para que las fecunden, y todos los negros afuera hacían un coro: mátala, mátala, Matalaché, mátala, mátala. Y de ahí viene el título de la novela. Pero resulta que este Matalaché o José Manuel termina embarazando a la hija de su amo, y el amo lo va a matar. O sea, él sabe que su destino es la muerte. ¿Y qué cosa es lo que hace el amo? Lo lleva al lugar en donde en unos pailones grandes hervían huesos de burro, huesos de ganado, para sacar el sebo y hacer jabón. Entonces el amo mandó construir un tabladillo para que suba y lo tiren a la paila hirviendo. Entonces el negro sabe que lo van a matar, o sea, él entiende perfectamente cuál es su destino y él acepta también la muerte. Pero cuando ve digamos, el tipo de muerte que su amo le va a procurar, él se voltea, y hay una frase que a mí siempre, esa novela la leí en el colegio, que a mí siempre me quedó en la cabeza. Y la frase es: máteme pero no abuse. O sea, no sé por qué esa frase se me grabó, y si me han grabado otras tantas, ¿no? Pero se me grabó esa, y dice: máteme pero no abuse. Y luego, mirando esa película, pues, de Troya, con Brad Pitt, cuando Aquiles mata a Héctor y arrastra el cadáver y todo lo demás, Príamo, el papá de Héctor, entra sin que se dé cuenta, pues, Aquiles, en la tienda de Aquiles, ¿no? En la carpa de Aquiles, y le besa las manos, y Aquiles se sorprende y le dice: pero somos enemigos, o sea, ¿cómo es posible que tú me beses las manos y yo maté a tu hijo? Y le dice, incluso, esa es otra frase que a mí me quedó en la cabeza: incluso entre enemigos hay respeto. Sí, son frases, de verdad que son frases geniales, a mí me parece que son frases extraordinarias, ¿no? Pero sobre todo esa de la novela de Enrique López Albuja: máteme pero no abuse. Entonces, fíjense, yo pienso que tal vez algo de eso también hay aquí. O sea, la mujer probablemente aceptó su destino, pero querámoslo o no, hay un abuso también. Porque ¿dónde está el cómplice? O sea, si uno quiere ser estricto a la ley, uno debe cumplir la ley. Y la mujer está siendo, uno ya lo ve desde lejos, ¿no? Nosotros lo vemos desde la barrera, y la mujer está siendo utilizada simplemente como un cebo. Entonces, no se puede utilizar a ningún ser humano, sea hombre o sea mujer. Esto no es una cuestión de machismo o de feminismo, es una cuestión de humanidad. Una cuestión de humanidad. No porque es varón le caemos encima, o no porque es mujer le caemos encima, no. Es un asunto de humanidad lo que hay aquí. Y nos damos cuenta, leyendo el Evangelio, que supone todo
un proceso de reflexión también, que Jesús tiene todo, o sea, tiene esa capacidad de interesarse por el ser humano como tal, indistintamente si es hombre o mujer. O sea, eso pasa a un segundo plano, ¿no? Indistintamente. Ahora, de que un hombre pues se moleste cuando la mujer le pone los cuernos, pues sí, ¿no? Pero una mujer también, solo que las mujeres probablemente guardan más silencio, qué sé yo, guardan más silencio y aunque aparentemente perdonen, en el fondo no lo hacen, ¿no? En el fondo no lo hacen. Pero también hay otro elemento que probablemente es el que está pesando dentro de la mentalidad judía, y es que la infidelidad masculina y femenina son diferentes. Porque como en algún momento les manifesté, el hombre pues puede ser infiel, pero no introduce en la familia, al menos sin que se den cuenta, un hijo que no es de uno, ¿no? Cosa que sí sucede con la mujer, por ejemplo. Pero ambos, al final de cuentas, pues son delitos. Dentro de nuestra sociedad, en donde somos parejas monógamas, ¿no? Pero si estuviésemos, me parece que en el Asia, no sé si el profesor Luis Alberto sabe, hay sociedades en donde las mujeres tienen varios maridos. La poliandria. Poliandria. ¿No? Y los musulmanes, por ejemplo, son polígamos, pueden tener pues varias mujeres y está permitido, ¿no? Entonces puede tener la cantidad de mujeres que puede mantener. Padre, sí, padre, ¿usted conoce el chiste madrileño? Un chiste, los españoles que son, pero especialmente los madrileños que son tan groseros, ¿no? Entonces dice el chiste, madrileño sin cuernos es como un jardín sin flores. Terminan con un casco como de vikingo. Fray, tengo una pregunta. Sí. Pero antes de la suya, no sé si me expliqué en lo que dije, no sé si logré pues clarificar lo que había mencionado. Ahora, hay que tener cuidado de verdad con ese tema de machistas o feministas. A mí o sea, miren, yo trato bien a las mujeres, las respeto, les tengo cariño, de verdad. Y yo no sé si soy machista o no, según los criterios de otros, ¿no? Pero a mí hay cosas que sí me ofenden, o sea, a veces también demasiadas cosas en contra de los hombres a uno le generan un sinsabor dentro. Me imagino que lo mismo debe sucederles a las mujeres cuando hay cosas en contra de las mujeres. Entonces, hay que tener cuidado con el famoso efecto péndulo, porque podemos pasar de un extremo a otro, ¿no? De un extremo a otro. Una vez, con eso termino y le doy la palabra. Aquí dice Nelcy Serrano, pero no es Nelcy. Ahí, por ejemplo, ahí hay claramente un feminismo, porque pues pone el nombre de la mujer para que el marido hable. Eso también. Entonces, estaba una vez hablando aquí en el Perú, hace años ya, hablaba la ministra de la mujer, porque aquí en el Perú es el famoso Ministerio de la Mujer, no sé si en Colombia, pero aquí hay un Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, así se le llama. Entonces, en una emisora grande de aquí de Perú, como en Colombia pues hay también emisoras grandes, entrevistaban a la ministra y llamaban a las mujeres. Mi marido me pega, ¿qué puedo hacer? Pues váyase usted ahí a tal parte, ahí hay abogados y le van a ayudar. Mi marido me dejó y no me pasa la mensualidad para mí, para los niños. Váyase, ahí está el abogado, le va a atender, ¿no? Entonces daba todas las indicaciones. ¿Qué debo hacer frente a esta situación? Tal cosa. Y llamó un hombre y dijo, mire doctora, yo estoy escuchando desde hace media hora el programa y llaman mujeres y mujeres, ¿y qué hay de nosotros los hombres? A mí mi mujer me da unas palizas y yo voy a la comisaría a poner la denuncia, ¿y qué me dicen los policías? ¿Para que te dejas que compadre es tu problema? ¿Qué hago, doctor? Ayúdeme. ¿No? Entonces, también hay situaciones y a veces la humillación de las mujeres es mucho más fuerte
o mucho más dura que la de los varones, ¿no? Comenzando porque ambos están mal, o sea, ambas cosas están mal, porque el matrimonio es, como dice el Código de Derecho Canónico, una alianza en donde los dos se supone que se juntan por amor. Ese dicho colombiano de más me pegas, más te aporreo, pues eso no tiene sentido. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momentito. Entonces, aquí dice Nelly, pero a ver quién nos va a hablar. Mi pregunta es la siguiente. Miren, ¿ven? Eso, por ejemplo, es también, eso es un abuso. Nelson Serrano, ya habla él. Ay, padre. Es que encuentro una pregunta, hay un comentario en la versión de Nácar Colunga que dice que de los códices, sobre este tema, sobre ese verso que último, de los códices hay algunos que lo traen a continuación de Lucas 21:38 y de Juan 7:36. Sí. Esto no significa que no sea auténtico e inspirado, sino que lo omitieron los copistas por temor de que diera ocasión para abusar de la indulgencia del Salvador en favor de las adúlteras o de los adúlteros. Es un comentario. Sí, sí, eso es lo que dije. Hace 15 días, ¿se acuerdan que vimos los posibles, no, los lugares reales en donde aparece el relato? O sea, aparece al final del Evangelio de Juan, o de Lucas, perdón, al final del Evangelio de Lucas, aparece en varios lugares dentro de Juan, aparece en un lugar en el capítulo 22, creo que no recuerdo bien, del Evangelio de Lucas, ahí aparece el relato. Y efectivamente es un texto inspirado, por eso se encuentra en la Biblia. Es un texto inspirado. Aunque lo que yo pienso es que el texto probablemente formaba parte de algún texto apócrifo. Lo rescataron de ahí y lo metieron en el texto sagrado. Por eso quedó volando. Sí. Ese es un poco... Gracias. Padre, que yo quería decir también algo respecto de esto de lo del feminismo. Yo tengo un amigo abogado con el que pues, compartimos mucho de cuestiones de fe, y él dice que como que validar y hacer tan visible solo la violencia de las mujeres es una manera de ser machistas, que simplemente hay que tener el respeto al ser humano, porque también hay hombres agredidos y hay hombres violentados, y que quién los defiende. Entonces, si nosotros nos ponemos a favor de unos, vamos en contra de los otros, y ese es el estilo de sociedad en el que vivimos. Los cristianos no podemos dejarnos como llenar de esa, yo diría como el espíritu, ese sí, el espíritu del mundo, y ni hablemos, que eso ya lo habíamos dicho, del feminismo, por ejemplo, recalcitrante de los argentinos, que eso es otro cuento, porque eso ya llega a la agresión entre hombres y mujeres. Pero sí pienso que lo que hay que hacer es el respeto por la persona. Es que todos los valores, además del Evangelio, no son ni para hombres ni para mujeres, son para el ser humano. Y Jesús nos enseña a ser buenos seres humanos, excelentes seres humanos, y no a ponernos ni a favor ni en contra de, pues, de hombres o de mujeres, o de niños o de jóvenes, o de ancianos. No, es para el ser humano. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la cuestión de género deja muy mal parada también a la mujer, porque los hombres que se vuelven mujeres terminan desplazando a la mujer real, ¿no? Pero bueno, ya ese es un tema que podríamos hablar, pero que sale un poquito tal vez de nuestro tema. Entonces, miren la hermosura del texto, y yo creo, para terminar, porque estaba haciendo un comentario de la literatura pues, paulina y de la literatura también evangélica, yo creo que nosotros somos paulinos. O sea, somos paulinos porque Pablo fue una figura representativa, pero Pablo él se metió en una corriente de pensamiento. O sea, Pablo tuvo la fortuna de haberse metido en una corriente de pensamiento más abierta, incluso en contra del pensamiento, para decirlo en palabras un poco más entendibles, en el pensamiento del Papa.
en contra del pensamiento del Papa. Es decir, la doctrina del Papa felizmente desapareció. Eso es para estudiarlo. Y si no me creen, léanse por lo menos el capítulo 1 de la Carta a los Gálatas, para que se den cuenta de esa situación. Si no hubiese prosperado esa forma de pensamiento, si Pablo no hubiese sido el abanderado de esa corriente de pensamiento, yo estoy convencido cada vez más de que el cristianismo habría desaparecido. Totalmente. Totalmente. Es decir, felizmente Pablo se metió en esa corriente de pensamiento marginal, por decirlo de alguna forma, marginal, totalmente diferente al pensamiento oficial, y gracias a eso la iglesia sobrevive. Eso lo tengo cada vez mucho más claro, mucho más claro. El pensamiento petrino, que ni siquiera es petrino, sino el pensamiento santiaguino, felizmente desapareció. Si no, hoy día no seríamos sino judíos. Tampoco existiríamos, evidentemente, ¿no? Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Simplemente son datos pues, que quedan ahí. Gracias, padre. Gracias, hermana. El padre Marco Tulio se encuentra en sala. No se encuentra en sala. No vino. Bueno, padre, entonces hoy nos tocó Dominica, ¿no? La bendición dominica. Bueno, abandonaron las piedras comenzando por los presbíteros. Entonces, bueno, no, pues agradecerles, ¿no? Porque hoy se han tocado temas que aparentemente, pues, ¿no? No puede estar o no de acuerdo con las posiciones. Estamos en un lugar académico. Quería agregar eso. Estamos en un lugar académico, de modo que nadie puede sentirse escandalizado de lo que se diga o no. Y quiero terminar, claro, como ya no hay quien me pueda decir que no, porque el tiempo se acabó. Entonces, mire, el problema, mi querida Mariela, el problema, por ejemplo, de las mujeres europeas y de las mujeres norteamericanas y las religiosas europeas y las religiosas, ellas tienen todo resuelto, todo lo tienen resuelto, pero la mujer latinoamericana del Caribe todavía sigue luchando porque el marido no le den la jeta. Así respondí el viernes pasado a una pregunta que se me hizo, ¿no? La mujer latinoamericana todavía está muy mal, re mal, ¿no? ¿No? Re mal. Yo pasé la vida como abogado de familia defendiendo mujeres. Conozco el tema, ¿no? Y sobre todo, uno va cambiando porque uno de soltero es muy machista, muy patriarcal. ¿Y sabe cuándo se le calma el hipo? Cuando mi Dios le regala a uno hijas. Cuando el Señor le regala a uno hijas. Yo sí enseñé a mis hijas, mijito. Si no me sirve, te rumbié y te vi. Sí, eso, no, eso es soao. Una cosa, pero cuando el Señor nos ha regalado hijas, uno cambia de pensamiento totalmente frente a la mujer. Esa es mi experiencia. Totalmente cierto. Bueno, Fray William, su bendición. Bueno, yo no puedo decir eso. Pues por eso es que pienso. Pero espero que cambie con las sobrinas. En cambio, yo fui empoderada por una abuela, pero empoderada y no feminista. No, yo de verdad que tengo muy claras algunas cosas. Tengo muy claros algunas cosas, sí. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por esta reunión y pedirle pues a Él también su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.
Gracias, padre. Gracias, padre. Muchas gracias, profesor. Gracias, padre, gracias. Al Que les Facebook, pague. A todos al los Facebook del Centro Bíblico, Genial. van a ver ustedes una invitación para un congreso. Ojalá Ok, que, padre. Gracias. para que se inscriban, ojalá que puedan participar sobre la sinodalidad desde San Pablo. Un abracito para todos y que Dios les bendiga. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Para dónde lo van a mandar, padre? Juanita, ¿podría usted compartir? Yo me tengo que salir, tengo una reunión, están ahí. Me salgo, Juanita, les voy a compartir. Se lo enviamos a Daniel y si él lo puede compartir con todos ustedes. Ay, sí, claro, hermana. Hermana, sí. Gracias. Sí, porque me están esperando en el otro lugar. Es en febrero. Dentro de 8 Daniel días lo puede seguimos compartir en el grupo. vacaciones. Sí, en el grupo de la escuela va. Ah, bueno, listo, muy bien. Entonces, en sí, 8 hermana, días, para en todos. 8 días hay puente. En 8 Ahí días sí no hay estoy de puente. acuerdo con esos puentes. No, en esa escuela no nos han perjudicado con esos puentes. Eso es algo que extraño de Colombia. Claro, Que la gente claro, disfruta la del ley puente en el indiana, día, en la ¿cómo noche no? la gente está en casa. Hola, Enrique Fuentes, buenas noches. Hola, mi profesor, mis saludos, ¿cómo estás? Pues te he extrañado últimamente tu sagrado rostro en la pantalla. He tenido otros Bueno, un compromisos, abrazo. pero no Bueno, por falta hermana, de... muchas Daniel le gracias. pague. Muchas Por gracias. falta de tiempo, profesor, por falta de tiempo. Claro, Señor, y bueno, la Virgen pero los acompañe. bueno, Buenas muy noches, Dios los gentiles. bendiga. Gracias a todos, Buenas buenas noches. noches. Bueno, que Colores. Pónganse tristes que me fui. De colores. bueno. No se ría. Felices Está sueños buena. para todos. Felices Bueno. sueños de colores. Saludos, Cristóbal Reyes. Y el padre. Tema de nuevo, Enrique, me place y me alegra de él. Gracias, Cristóbal, muy amable. Gracias. Bueno, listo. Ah, no, esta clase esta noche fue venenosa. No. Pero bueno. Bueno, listo. Enrique, feminismo nos y debemos mucho una machismo. conversación por el privado. Listo, hagámosle. Listo, muy bien. Bueno, listo. Cristina Villa. Cristina Villa debe ser pariente de don Antonio. Cristina Villa. Janet Espeleta. Muy bien. Bueno, genial. Profe, ¿Listos? feliz noche. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina Terán. Bueno. El lunes no hay Biblia. No, señor, porque es puente. Es puente. Seguimos descansando para tener ánimos para darle un cierre de oro a esta escuela. ¿Para cuándo tenemos el cierre, profesor? ¿Para cuándo está el cierre? Entonces la última clase es la clausura. El cierre dice que es, si es lunes, es el 22. Oiga, o sea que es la última clase y ya no tenemos más, ya es la clausura, la que nos falta. 22 de diciembre, Sí. 22 de diciembre. 22, ya no no, queda de sino- noviembre. 22 no queda de sino noviembre. esa. Ese, No queda pues, sino como, esa clase. como clausura que hacemos una clase extraordinaria, ¿no? De hoy en Claro, 15 claro. días. No se ha Pero hoy en contemplado la 15 días, posibilidad de una exactamente. urcleya virtual No, que la no, no, coordine no. desde la Dirección Nacional del Movimiento de Cursillo y Cristiandad. No tenemos eso, no, señor, no, porque como estamos preparando la entrega del Comité Ejecutivo Nacional, entonces eso nos demanda una serie de trabajos extras, pero fuertes, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de eso, sí, señor, ¿no? Porque ya termina nuestro trienio, el 31 de diciembre, con la ayuda de Dios, ya termina nuestro trienio, y pues en oración para que la Asamblea pues elija un Comité Ejecutivo Nacional que lance esto al siglo XXI. Bueno. Profesor, una preguntita. Si el lunes, si dentro de 15 días, vamos a tener el cierre de la escuela bíblica del miércoles en 15, ¿tenemos los dirigentes de cierre? Sí, la de dirigentes va miércoles 24. ¿Este miércoles en 15? 24, correcto. 24. O sea que también queda una sola escuela. Ah, no, esa ahí quedan dos. No, queda Esa la ahí quedan del dos. 10 y la del 17. Esa ahí quedan dos.
Porque es que el miércoles, ese sí no es descanso. No, de ninguna manera. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, También- feliz noche. Bueno, felicidades, buenas También, noches. también quiere puente el miércoles. No, yo no, yo no quisiera puente ni el lunes, porque eso es muy harto. Profe, buenas noches. Buenas noches, chao, chao. Sí. Hablamos, Cristóbal, ahora lo Listo, llamo. ok, Ya felicidades. lo llamo, ya lo llamo.